noches a todos, bienvenidos al Foro Argentino y Latinoamericano de Unidad de Hematología. En la mesa de hoy me acompañan distinguidos colegas, el doctor Aníbal Núñez de Pierro, asesor del Hospital Fernández y expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología, el doctor Roberto Elizalde, expresidente de SAM, expresidente de la Federación Latinoamericana de Hematología, la doctora Verónica Fabiano, médica de staff y subdirectora de las unidades de hematología del PEFOR. El foro de hoy va a ser cáncer de mama en mujeres menores de 45 años. Todos los meses y todos los años fuimos cambiando la dinámica para hacer algo distinto, y esta vez va a ser a través primero de una introducción y una serie de temas, y luego va a haber discusiones de casos con distintas modalidades. Los invitados de hoy es gente muy relevante, tanto argentino como latinoamericano. Generalmente me acompaña en la apertura el doctor Eduardo González, que se encuentra en Guatemala, y en su reemplazo invito al doctor Juan Carlos Rodríguez de Venezuela, que me acompañe con la apertura. Juan Carlos, tus palabras. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, agradecido por la invitación a participar en este sexto foro argentino y quinto foro latinoamericano de unidades de hematología. Hoy como bateador designado a solicitud del doctor Eduardo González y de la doctora Valeria Sanabria, quienes no van a poder acompañarnos en la noche de hoy. Esperamos obtener el mayor provecho posible de este foro, donde vamos a tratar este tema tan interesante y tan frecuente en la consulta mastológica clínica diaria, como es la presencia o el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres menores de 45 años. Una vez más, agradecerles la invitación y felicitar al Instituto Alexander Fleming, su departamento de docencia e investigación, por la promoción de este tipo de actividades en conjunto con la Federación Latinoamericana de Hematología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a presentar quienes están integrando la mesa de hoy. La doctora Sabrina Barchuk va a ser la disertante y va a hacer la presentación del tema que nos interesa hoy. Ella es mastóloga, médica de planta del Hospital Fernández de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. El módulo 2 será la discusión con escenarios clínicos. La coordinadora será la doctora Gabriela Candás, a mi derecha, cirujana hematóloga, staff de la unidad de hematología del Hospital Británico de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de SAM. La presentadora de los casos será la doctora Luciana Sabatini, de Argentina, también hematóloga y ginecóloga y miembro del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming. Los panelistas invitados, que también nos acompañarán, serán, por un lado, Inés Villeca, argentina, médica tocoginecóloga y especialista en medicina reproductiva, miembro de la comisión directiva de SAMER y miembro del directorio de IFA. El doctor Federico Weisberg, a mi izquierda, especialista en oncología clínica, staff del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming. La doctora Gabriela Calderón de Perú, cirujana oncológica de mamas y tejidos blandos, presidente de la Sociedad Peruana de Hematología, y es directora ejecutiva del Departamento de Mamas y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y la doctora Rulova Coronel Erika, de Ecuador, oncóloga clínica, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología Mamaria y presidente del equipo ecuatoriano colaborativo OncoToras. Dejo entonces a la doctora Sabrina Barchuk comience su disertación. Sabrina, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, como adelantó el doctor Coló, el tema de esta presentación es el enfoque particular del tratamiento del cáncer de mama luminal HER2 negativo en las mujeres menores de 45 años. Y todos sabemos que el cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres premenopáusicas y que hasta un tercio de estos cánceres se diagnostican en menores de 50 años. Y el cáncer de mama, particularmente en estas mujeres, tiene una menor tasa de supervivencia, una mayor mortalidad comparado con
mujeres de mayor edad. En estudios de la vida real vemos que en mujeres menores de 40 la mortalidad casi que duplica a la presente en las de mayor edad. Y la causa o las causas de estos peores resultados clínicos parece ser múltiple. Y de entre ellos tenemos los tratamientos subóptimos, a los que muchas veces son expuestas estas mujeres, y también la menor adherencia a las terapéuticas. Y por otro lado, este grupo de mujeres también se enfrenta a problemas que les son únicos o que están acentuados por el momento de su vida, como ser temas relacionados con la fertilidad y la insuficiencia ovárica prematura, cuestiones genéticas, cuestiones relacionadas con la esfera sexual, la vida psicosocial, todo que afecta notoriamente su calidad de vida. Todos sabemos que tamoxifeno 5 años es la piedra angular del tratamiento sistémico de estas mujeres, pero también es un estándar que fue cuestionado ya desde hace décadas, porque hasta el 50% de las mujeres con tumores receptor hormonal positivo pueden recaer a distancia después de este periodo de tiempo. Por lo cual, ajustar o refinar el pronóstico de estas pacientes y valorar el beneficio de los tratamientos sistémicos permite elegir el mejor tratamiento para ellas, que podrá o no requerir adicionar quimioterapia o prolongar o intensificar el tratamiento endocrino. Y todos los tratamientos sistémicos, si bien muchos de ellos mejoran los resultados clínicos de estas pacientes, también se asocian a mayor tasa de efectos adversos, y una de las principales toxicidades que preocupan a estas mujeres es la toxicidad gonadal, que se asocia no solo a infertilidad, sino también a un montón de efectos adversos que tienen que ver con esta insuficiencia ovárica precoz y el hipoestrogenismo prolongado. Y esta gonadotoxicidad va a depender fundamentalmente de la edad de la paciente, de los tratamientos a lo que esté expuesta y en mayor o menor medida del uso de 5 a 10 años de endocrinoterapia. Tanto las guías de ESMO como de ASCO sugieren que todas las mujeres en edad reproductiva con diagnóstico de cáncer de mama se les tiene que ofrecer una consulta de oncofertilidad tan pronto como sea posible antes de iniciar cualquier tratamiento, independientemente del tipo y del estadio de la enfermedad. Hoy sabemos que tanto la ovopreservación o la preservación de embriones son las técnicas estándares a ofrecer a las mujeres que pretenden preservar su fertilidad. Tengo un poquito de eco, no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, les decía entonces que la embrio y la criopreservación son estas técnicas estándares a ofrecer a las mujeres que pretenden preservar su fertilidad. Pero también sabemos que el uso de análogos de GnRH durante la quimioterapia reduce notoriamente el riesgo de insuficiencia ovárica prematura. Vean que reduce el riesgo en cerca de un 60%, y también en forma indirecta incrementa el número de embarazos post-tratamiento. Hoy sabemos que tanto el embarazo como las técnicas de reproducción asistida no hay evidencia de que mejoren los resultados clínicos de estas pacientes. Vean que este es un metaanálisis de estudios caso control y el corte, donde vemos que en pacientes expuestas a estimulación ovárica controlada al diagnóstico o que recibieron técnicas de reproducción asistida luego del diagnóstico, en ningún caso se empeoraron los resultados clínicos. Y este es un subanálisis del estudio Positive, donde vemos que a 3 años las pacientes que realizaron algún procedimiento de estimulación ovárica a los fines de la embrio ovopreservación no tuvieron mayores recurrencias que las pacientes que no realizaron estos procedimientos. Bien, el estudio Positive, todos los conocemos que es un estudio de una única rama que pretende evaluar con la suspensión temporaria de la endocrinoterapia en las mujeres que quieren conseguir un embarazo. Recordemos que incluyó a mujeres que habían realizado entre 18 a 30 meses de endocrinoterapia, y después de un periodo de 3 meses de washout de la endocrinoterapia se les da una ventana de 24 meses para conseguir el embarazo, el nacimiento y una eventual lactancia, para después retomar la endocrinoterapia. Las pacientes de Positive fueron comparadas con una rama control externa de pacientes que provenían
venían de los estudios Sofitext, y aquí vemos que a 36 meses no hubo diferencias significativas en el intervalo libre de cáncer de mama entre las pacientes que suspendieron la endocrinoterapia versus la rama control. Las 2/3 partes de las pacientes de Positive lograron un embarazo, la mayoría dentro de los primeros años, y en el análisis multivariado se ve que el embarazo no estuvo asociado a peores resultados clínicos. Otro tema importante a tener en cuenta en estas mujeres es el testeo y el asesoramiento genético. Tanto en ASCO como en CCM sugieren que el testeo genético debe ser ofrecido a todas las mujeres jóvenes. Ponen diferentes puntos de corte, en CCM los 50 años, ASCO los 65 años, y en las dos guías se remarca que el testeo también debe ser tan pronto como sea posible, fundamentalmente en las mujeres en que detectar una variante patogénica podría implicar un cambio en una conducta terapéutica. Y estas guías también sugieren no solo realizar el testeo de los genes más frecuentes, que sabemos que son BRCA1 y 2, sino también extender el testeo a otros genes de alta y moderada penetrancia. Todos sabemos que la indicación de quimioterapia estuvo basada clásicamente en los factores pronósticos clásicos y que en las mujeres de menores de 50 años la quimioterapia reduce la mortalidad. No obstante esto, vemos que a 15 años la mitad de las mujeres que no habían realizado quimioterapia están libres de recaída, y las mujeres que habían realizado quimioterapia, un 40% de ellas recayeron igual a pesar de haberlo recibido. Y en este contexto es que aparecen las plataformas genómicas que nos ayudan a refinar el pronóstico y también el beneficio de la quimioterapia adyuvante. Todos conocemos el estudio TAILORx, que incluyó a mujeres con tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, axila negativa. Se las dividió en 4 ramas. La rama A, con score de recurrencia menor a 11, que fueron asignadas todas a endocrinoterapia. La rama D, con un score de recurrencia mayor a 25, asignadas todas a quimioendocrinoterapia. Y las mujeres con un score entre 11 y 25 se aleatorizaron a endocrinoterapia sola versus quimioendocrinoterapia. ¿Y qué vimos y aprendimos de TAILORx? Es que las mujeres premenopáusicas, aquellas con un score de recurrencia entre 0 a 15 o 16 a 20 y bajo riesgo clínico definido por el tamaño tumoral y el grado tumoral, estas mujeres no tienen ningún beneficio de la adición de quimioterapia adyuvante, mientras que aquellas con un score de recurrencia entre 16 a 20 y alto riesgo clínico o mayor a 21 tienen un beneficio significativo de la adición de quimioterapia mayor a mayor valor de score de recurrencia. Si este beneficio de la quimioterapia adyuvante tiene que ver con su efecto citotóxico directo o un efecto indirecto a través de la toxicidad ovárica y la supresión ovárica que podría generar, sigue hoy siendo un tema de controversia. Sí vemos que en TAILORx las mujeres premenopáusicas que más se benefician de la quimioterapia son aquellas entre 40 y 50 años, el grupo etario en el cual es más probable que la quimioterapia produzca un efecto, una supresión ovárica por el efecto tóxico gonadal. Como les decía, hoy no tenemos una respuesta cerrada a esto, sí, en este grupo de mujeres la quimioterapia puede ser reemplazada por supresión ovárica, pero en ese sentido el estudio OFSET pretende encontrar una respuesta a esto, que está reclutando pacientes que aleatoriza a supresión ovárica con inhibidores de aromatasa por 5 años versus quimioterapia seguida de supresión ovárica con inhibidores de aromatasa. Por su parte, Responder, recordemos que incluye a mujeres receptor positivo, HER2 negativo con axila positiva de 1 a 3 ganglios. Aquellas con un score de entre 0 y 25 fueron aleatorizadas a quimioterapia sola versus quimioendocrinoterapia. Y en Responder vimos que en mujeres premenopáusicas a 6 años hay un beneficio significativo de 5% de supervivencia libre de enfermedad invasora y un beneficio por lo menos estadísticamente significativo de 2.5% en recaída distal. Otro tema también muy importante a considerar en estas mujeres es la supresión de la función ovárica y la base racional, lo que lleva históricamente a hablar de este
este tratamiento es que sabemos que las mujeres que desarrollan una menorrea inducida por quimioterapia tienen mejor pronóstico, incluso reciban o no tamoxifeno. Todos conocemos también los estudios Sofitex, que incluyeron a mujeres con tumores receptor hormonal positivo, premenopáusicas. En el caso de SOF fueron aleatorizadas a 3 ramas, tamoxifeno solo por 5 años o supresión ovárica por 5 años con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, mientras que el estudio TEXT, todas recibían supresión ovárica con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Y aquí vemos a 15 años de seguimiento que hay un beneficio significativo con una reducción de entre el 20 y el 30% en recurrencia a favor de la supresión ovárica, siempre mayor en términos absolutos para la combinación con exemestane. Vemos también que hay un beneficio del 4% en supervivencia global para la combinación con exemestane comparado con tamoxifeno solo, pero esto es en el grupo de mujeres que recibieron quimioterapia en SOF. Y recordemos que en SOF las mujeres que recibían quimioterapia, la rama que recibió quimioterapia, eran pacientes que tenían características clínico-patológicas más desfavorables comparadas a las que no habían recibido quimioterapia. También aquí vemos un beneficio en el análisis conjunto del Sofitex de 4% a favor de la combinación con exemestane comparada con la combinación con tamoxifeno. Bueno, sabemos también que las pacientes que más se benefician de la supresión ovárica en general y de la combinación con inhibidores de la aromatasa en particular son las pacientes más jóvenes. Y vean el beneficio de la supresión ovárica en el grupo de pacientes muy jóvenes, menores de 35 años, en intervalo libre de cáncer de mama. Vean que hay un beneficio de casi el 13% para la combinación con tamoxifeno comparado con tamoxifeno solo, y que asciende al 18% para la combinación con exemestane, y también un beneficio muy llamativo de supervivencia global, casi 10% para tamoxifeno supresión ovárica, que asciende a 14% para la combinación con exemestane, todo esto comparado con tamoxifeno solo. Bien, y otro tema que tenemos que considerar es si extender o no la endocrinoterapia y por qué pensamos, en qué fundamentamos la endocrinoterapia extendida. Todos sabemos que después de 5 años de tamoxifeno adyuvante, el riesgo de recurrencia va a persistir aún 20 años después del diagnóstico, y esto es lo que justifica a muchas mujeres pensar en extender la endocrinoterapia. Atlas y Atom incluyeron a mujeres que habían recibido 5 años de tamoxifeno y las aleatorizaron a 5 años adicionales, o sea, 10 años en total de tamoxifeno versus placebo. Solamente el 10% de las pacientes de Atlas y Atom eran premenopáusicas. Y vean que a 15 años, tanto en Atlas como en Atom, hay un beneficio significativo, con una reducción del 4% del riesgo de recurrencia a favor de la endocrinoterapia extendida. Y también se dio un beneficio de casi el 3% en reducción de mortalidad. Para los dos indicadores, el beneficio de la endocrinoterapia extendida, vean que se empieza a observar a partir de los 10 años de seguimiento. MA17 incluyó a mujeres que habían recibido 5 años de tamoxifeno y las aleatorizó a recibir 5 años de letrozol adicionales versus placebo. Un poquito menos del 20% de la población de este trial eran premenopáusicas, la mayoría axila positiva y que habían recibido quimioterapia, por lo cual era una población de alto riesgo clínico. Y aquí vemos que a 4 años hay un beneficio significativo que es mayor en términos absolutos para las pacientes que eran premenopáusicas al diagnóstico. Vean que hay un beneficio de casi el 10% para esta población. Bueno, y sabemos también que hoy aparecieron y han venido a demostrar beneficio para estas pacientes las nuevas moléculas, abemaciclib y ribociclib. En el estudio Monarch y Natalie incluyen pacientes con alto riesgo clínico. Monarch y aleatorizó a las mujeres abemaciclib por 2 años con endocrinoterapia versus endocrinoterapia sola. Era una población de muy alto riesgo. Y Natalie, que incluye una población bastante más amplia, las aleatoriza a ribociclib por 3 años más endocrino versus endocrinoterapia sola. Y en los dos trials
se ve un beneficio significativo. Vean que hay un 7% de reducción de enfermedad a beneficio en reducción de enfermedad a distancia en las pacientes del Monarch y una reducción de casi el 30% en natalidad. Olimpia, por su parte, incluye a mujeres con tumores HER2 negativo, con variantes patogénicas de BRCA, y las aleatoriza a recibir un año de olaparib adyuvante versus placebo. El 60% de las pacientes de este trial eran premenopáusicas, casi el 20% tenían tumor receptor hormonal positivo, y vemos aquí que a 6 años hay un beneficio significativo, 9% en supervivencia libre de enfermedad invasora y 4% en supervivencia global a favor de olaparib. Como conclusiones, entonces, el abordaje del cáncer de mama en la mujer menor a 45 años es complejo y requiere el manejo de problemáticas que son propias al momento de la vida, como la fertilidad, consejo genético, efectos adversos a largo plazo y también su impacto psicosocial. Estimar en forma óptima el pronóstico y el beneficio de los tratamientos sistémicos son cruciales para seleccionar el mejor tratamiento, poniendo en la balanza siempre su beneficio en supervivencia, toxicidad e impacto en calidad de vida. El uso de plataformas genómicas y la indicación de supresión ovárica, endocrino extendida y las nuevas moléculas tiene que ser analizada en cada escenario clínico en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Excelente presentación. Pasamos al módulo 2, que es la discusión con el escenario clínico. Está coordinado por la doctora Gabriela Candás y la presentadora será Luciana Sabatini. Gabriela Candás, todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los panelistas por estar acá con las expertas, con todos nosotros. Este grupo, como bien dijo Sabrina, es un grupo que tiene necesidades y características especiales que nosotros debemos abordar de manera personalizada y dentro de un equipo multidisciplinario, y es por ello que está pensado el desarrollo de esta discusión a través de un caso clínico que se va a ir modificando junto a un panel multidisciplinario. Estas son pacientes que nos desafían, tenemos muchos puntos que tener en cuenta, como bien se mencionó en la introducción, por lo que siempre decimos que tendríamos que tener una suerte de ir filtrando como para no olvidarnos de nada, no esperar a que la paciente lo pregunte, sino nosotros adelantarnos. Y en este contexto quiero empezar preguntándoles primero a un mastólogo, podría ser la doctora Gabriela Calderón, querría saber cómo maneja el asesoramiento en oncofertilidad una vez que la doctora Sabatini nos presente el caso inicial. Bueno, buenas noches a todos. En este primer escenario presentamos una paciente que tiene 37 años, ella no tiene hijos, y al revisarla en la consulta vemos que presenta en mama derecha, hora 12, un nódulo palpable de 2 centímetros, la axila era clínicamente negativa, como pueden ver en el esquema de la derecha. Este examen físico se confirma por imágenes y se decide hacer una biopsia core, en donde se confirma que se trata de un carcinoma infiltrante de NBS, grado tipo 2, receptores de estrógeno 90%, progesterona 80%, HER2 negativo y un Ki67 del 35%. En este contexto, Gabriela, ¿cómo, dándole este diagnóstico a la paciente, cómo manejas el asesoramiento en oncofertilidad? Buenas tardes con todos, buenas noches en Argentina. Gracias por estar presente aquí en la mesa. En Perú, básicamente nosotros tenemos 2 escenarios, uno el escenario público y otro el escenario privado. En el escenario público nosotros no tenemos el asesoramiento de fertilidad y cualquier consulta para la paciente joven es realizada de manera externa. Sin embargo, en la parte privada, nosotros en las pacientes menores de 40 años tenemos 2 beneficios o 2 condiciones que pueden hacer que su calidad de vida y sus expectativas
puedan ser mejores que en las del escenario público. Y una de ellas es el asesoramiento de la fertilidad. En la clínica hay un servicio de fertilidad y usualmente el médico tratante le conversa al paciente acerca de los efectos secundarios de los diferentes tipos de tratamiento. Y el segundo punto a favor es la asesoría genética. Nosotros tenemos un genetista en la clínica y entonces sabemos que en mujeres jóvenes aproximadamente el 5 al 10% tienen mutaciones BRCA1, BRCA2, si bien es cierto como esta paciente, 70% son pacientes con tumores que son dependientes de hormonas, existe a un 15 a 20% que son triple negativos y otro 15 a 20% que son CRB2. Entonces, esto también nos ayuda a poder elegir el método de preservación de fertilidad, ¿no? Usualmente las pacientes pueden conservar óvulos, en otro caso podrían conservar embriones y, por ejemplo, podrían conservar cuñas de ovario, pero, por ejemplo, en pacientes que son portadoras BRCA, por la misma posibilidad de que puede haber una neoplasia en el ovario, no se considera esta posibilidad de conservación de cuñas de ovario, ¿no? Y, gracias, ahora lo vamos a tratar en detalle. Quería fue muy clara tu exposición y es importante lo que dijiste también en cuanto al medio público y privado. Es importante también, le sirve para reforzar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la derivación a oncofertilidad y que muchas veces nosotros, como primeros médicos tratantes, podemos cubrir, ¿no es cierto?, también ese lugar de asesoramiento. En cuanto a la importancia de la derivación al genetista, ¿no es cierto?, en estas pacientes que, como bien aclaraste, Gabriela, son pacientes que tienen una mayor probabilidad de tener una mutación, quería saber, Sabrina, cómo lo intercalás en tu consulta. ¿Esto lo haces en la primera, durante? Sí, yo considero, y así también lo dicen las guías, es que la consulta tiene que ser, a veces es muy difícil hablar de tantos temas juntos en la primera consulta o cuando uno está dando el diagnóstico, porque la paciente tiene como demasiada información, pero creo que es importante abordarlo en la primera consulta. Creo que digamos, el mastólogo hoy puede pedir un panel de genes totalmente avalados por los genetistas y después con esa información, porque a veces es mucho más rápido que lo pidamos los mastólogos, tener el resultado y, si es necesario, que después también a la paciente haga su consulta con el especialista en genética, ¿no? Pero creo que la primera consulta tiene que ser puesta en ese checklist que decías, Gabriela, de que tenemos que tener con estas pacientes jóvenes para que todas estas cosas sumamente importantes estén abordadas, ¿no? Que a veces, como decían, entre tanta información y todo lo que uno le está explicando que implica el tratamiento a la paciente, como que podrían pasarse por alto, ¿no? Al margen de que muchas de ellas también hoy ciertas mutaciones son un target terapéutico, ¿no? Excelente. Sí, es así, como bien dijiste, a veces a veces necesitamos más una consulta. Entonces ahora quiero darle lugar a nuestra especialista en medicina reproductiva. Quiero, Inés, que nos cuentes un poquito cómo es esa primera consulta, de qué manera manejas la rápida derivación y si hay alguna edad en la cual desaconsejás o ponés de límite para realizar tratamiento. Bueno, gracias primero por la invitación, especial gracias al doctor Elizalde. En general, estos pacientes es urgente, entonces en cuanto se contactan, solemos preferir siempre el control entre oncólogo, mastólogo y el especialista, o sea, llamada al celular, porque esto es una urgencia. Automáticamente nos contactamos con la paciente y la citamos ese mismo día o al día siguiente, porque el tiempo es el principal factor a tener en cuenta en estos casos. Una vez que nos sentamos a charlar con la paciente, le contamos los escenarios. Primero vemos, bueno, principalmente qué edad tiene, siempre se puede hacer algo, nunca es tarde, no hay una edad que nos diga hasta acá no se puede. Obviamente que siempre, cuanto más joven es la paciente, mejor va a ser el pronóstico,
va a ser el resultado de esa preservación. Pero uno no es quien para decirle a la paciente que puede o no puede hacerlo, porque esto es biología y no es matemática. Y si hay algo que realmente sabemos y tenemos constancia de eso, es que la paciente, si realmente su deseo es el de ser madre, tener la esperanza de tener algo criopreservado puede cambiarle la calidad de vida y la expectativa de ese tratamiento. Para lo cual siempre es importante asesorarla y que tenga la información y la posibilidad de elegir, que sea ella que con esa información pueda tomar las riendas y pueda elegir qué querer hacer, tanto en público como en privado. Todos los pacientes tienen derecho a saber. Después, una vez que llega, vemos qué edad tiene, vemos si tiene o no tiene pareja y vemos principalmente su deseo. Tenemos principalmente la criopreservación de ovocitos, es quizás lo más indicado porque tenemos menos implicancias éticas en cuanto a la criopreservación de un embrión y la posibilidad de la no sobrevida, entonces siempre el óvulo en ese sentido tiene como mejores implicancias éticas. También pueden criopreservar embriones si lo desean, y ahí también entra en juego, bueno, la pareja y todo, y la criopreservación de tejido ovárico es muy rápida. Tenemos nacidos, nosotros en el IFER tenemos 2 nacidos de criopreservación de tejido ovárico, pero quizás en estas pacientes que son grandes preferimos la criopreservación de óvulos o embriones. Yo quería preguntarte, Inés, a veces creo que hemos avanzado mucho en la educación con los médicos, incluso para agilizar y tener esto en mente, ¿no es cierto? Que hoy, antes de que la paciente lo pregunte, nosotros ya estamos generando esta inquietud y en muchos casos la derivación. Hoy hay datos que nos hablan que quizás la derivación se concreta hasta el 50%, pero que finalmente la paciente que llega a hacer el procedimiento es mucho menor. Y esto puede estar, hay distintas causas, pero puede estar motivado un poco por el temor al impacto que puede tener en la evolución de su enfermedad, ya sea por la infección que se realiza y por los tiempos. ¿Vos qué estrategias planteás brevemente como para aclarar este punto, tanto para los médicos en especial? Las estrategias, la paciente puede empezar la estimulación al día siguiente, el mismo día que consulta, ¿sí? O sea que tenemos lo que se llama el random start, la paciente puede empezar en cualquier momento. Entonces, una estimulación de la ovulación son 10 días, 9 días de estimulación. La función en general es en el día 12 del ciclo de estimulación, y la paciente en el día 13 puede hacer lo que necesite. Si tuviera que hacer más de una estimulación por deseo, puede hacer un duo-stim, o sea, la paciente se estimula, se punza y a los 3 días comienza una nueva estimulación. Y en un ciclo menstrual hace dos pick-up de los óvulos, para lo cual no hay demoras en ese sentido. A nivel hasta de cobertura, es ley que se le curan a las pacientes la criopreservación y eso lo activamos rapidísimo. Y en este caso somos como muy humanos en el sentido de la paciente tiene una prepaga que no cubre en el instituto donde trabajamos y ya le contactamos con el médico, le preguntamos dónde tiene convenio y le pasamos el teléfono al médico del otro instituto, porque dentro de la Sociedad de Medicina Reproductiva nos conocemos todos y activamos inmediatamente, así que no suele haber demoras en ese sentido. Después está la paciente en el escenario de que le acaban de decir que tiene un cáncer de mama y piensa que además tiene que estimularse, bueno, quizás elige no hacerlo, ¿sí? Porque es muy abrumador el diagnóstico y quizás puede decir, bueno, no, espera, voy a enfocar en curarme y después vemos qué hacemos. Pero al menos que tenga la opción de elegir siempre. Temas de estimulación como para dar tranquilidad de qué es lo que
utilizan en este escenario de una paciente con cáncer de mama? Siempre lo asociamos con letrozol, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es una disminución del hiperestrogenismo transitorio que se produce sobre la estimulación de la ovulación, y los trabajos y las guías presentaron, la verdad que nos dejaron sin tema con todos los trabajos que presentó en la presentación que hizo, pero está en la revisión de toda la bibliografía, dice que no disminuye no empeora el pronóstico los tratamientos de reproducción, siempre con el cuidado del letrozol, ¿no es cierto? Excelente, bueno, muchísimas gracias. Para mí esto es fundamental, porque basta con que un especialista que ve la paciente ya ponga la duda a través de sus propios temores y creencias para llevar a la paciente para atrás y que no lo pueda realizar. Así que esto es importantísimo, el manejo multidisciplinario. Totalmente de acuerdo. Vamos a continuar. Yo lo que les quiero preguntar ahora es, en esta paciente, esta pregunta es para Gabriela y para Sabrina, en el contexto del tratamiento quirúrgico de esta paciente, y aclaro aquí que vamos a hablar específicamente de si la edad condiciona la elección de una cirugía conservadora o una mastectomía. No vamos a ocuparnos ahora de manejo de la axila ni de radioterapia, porque fueron resortes de otros foros, y queremos focalizarnos en la problemática especial de este grupo de pacientes. No condiciona la edad. Cuando se han revisado los estudios publicados, incluso en pacientes que han tenido manejo conservador, sí es cierto que mientras más jóvenes tienen más riesgo de recurrencia local, pero la recurrencia local no afecta su sobrevida global. Entonces la edad no afecta. En este caso, por ejemplo, es una paciente con un tumor pequeñito, axila negativa. Si su resonancia dice que es un único foco, pues esta paciente es una candidata para una cirugía de conservación, ¿no? Es una perfecta candidata. Yo coincido, las indicaciones no están condicionadas por la edad de la paciente. Las indicaciones quirúrgicas, de hecho, justamente no es una particularidad de estas mujeres, porque se tratan, en cuanto a lo quirúrgico, igual que las pacientes de mayor edad. Me parece fundamental el concepto, porque muchas veces vemos que son pacientes resortes de la mastectomía bilateral, cuando en realidad no es la conducta quizás apropiada. También creo que, y ahora lo vamos a ver, como con el avance, las mejoras en los tratamientos sistémicos, eso que muy bien comentaste, Gabriela, de la mayor probabilidad de recaída, realmente estamos teniendo cada vez números más favorables debido a la buena elección de los tratamientos sistémicos. Así que muy buena tu apreciación. Entonces, Sabrina, esta paciente efectivamente logró hacer una consulta para preservación de la fertilidad antes de continuar con el esquema típico. Ella hizo preservación de ovocitos, y también logró hacer una consulta de asesoramiento genético y obtuvo un panel que finalmente fue negativo. Se operó, se realizó una cirugía conservadora y una biopsia de ganglio centinela. La anatomía patológica final informó un carcinoma infiltrante de NOS, grado histológico 2, un tamaño tumoral de 18 milímetros, receptores de estrógeno 89%, progesterona 40% y 67% del 33% de HER2 negativo. En la axila se resecaron 4 ganglios negativos. Entonces, finalmente estamos ante una paciente T1C-N0. Entonces, en esta paciente tenemos un estadio inicial, luminal relay con axila negativa. Me gustaría saber, Sabrina, ¿considerarías pedirle una plataforma para definir la conducta? Sí, absolutamente sí. Pediría un oncotype. Federico, ¿estás de acuerdo? En el escenario ideal, con cobertura, la plataforma nos brinda información pronóstica, incluso por datos retrospectivos que se presentaron el año pasado, conocer el puntaje nos podría llegar a ayudar a definir con un poco más de seguridad el esquema
adyuvante, pero en el caso de no tener acceso y sabiendo que es una paciente de 37 años, no tan representada en el Taylor-X, tendría una indicación firme de quimioterapia. Bueno, esta paciente, efectivamente, tuvimos la oportunidad de realizar una plataforma de Oncotype que arrojó un recurrence score de 40. en este escenario, Erika, ¿qué estrategia terapéutica te parece que sería la más apropiada? Definitivamente, teniendo en cuenta el score, el riesgo score, pues la indicación es la quimioterapia y el esquema que yo escogería pensando en la toxicidad y el riesgo de la paciente podría ser un esquema basado en docetaxel, taxano y ciclofosfamida. Además, la indicación también en este tipo de casos, teniendo en cuenta que ella fue una paciente que fue intervenida quirúrgicamente, podríamos también pensar en la posibilidad de utilizar tratamiento con dosis densas. Bien. Federico, ¿querés aportar? El razonamiento de Erika es adecuado. En día, sí, se consideró el ciclofosfamida haría 6 ciclos, ya que los trabajos de 4 ciclos son más escasos y el desencadenamiento está más reportado en el estudio Plan B para DC por 6. Sin embargo, si tengo que ser honesto con ese puntaje de Oncotype, siendo joven, dialogaría con la paciente la indicación de antraciclinas en dosis densa en este caso. Bien. ¿Y cómo continuaría, Erika? ¿Considerarías la hormonoterapia en el luego de esta paciente? Definitivamente, el tratamiento de hormonoterapia es una indicación y yo combinaría inclusive un inhibidor de la aromatasa. Estamos hablando que la doctora Gabriela Calderón ya le realizó un procedimiento de supresión ovárica, ¿sí? Y ante la posibilidad, obviamente, utilizaría inhibidor de la aromatasa más un inhibidor CDK4/6. Utilizaría ribociclib probablemente, teniendo en cuenta los diferentes estudios, el estudio Natalie, sobre todo que nos dio resultados positivos en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en pacientes premenopáusicos. Bien. Federico. Bueno, Sabrina me va a matar si después de toda esa presentación en pacientes de menos de 40 años no le indico supresión ovárica. De hecho, en el estudio de Sofitec siempre recordamos que la mediana de edad era los 46 años y que las pacientes menores de 40 años estaban poco representadas, por lo cual, aunque no tengamos los resultados de sobrevida global, en ese subgrupo de pacientes de menores de 40 años tenemos como cierto tipo de prurito si le indicamos el supresor ovárico, e incluso coincidiendo con lo que dice la doctora Milova, indicaría excelentane con supresión ovárica, ya que es el valor que, pues el tratamiento que en este subgrupo mostró un poco más de diferencia en sobrevida libre de enfermedad y casi en sobrevida global, que en el grupo de menores de 35 años mostraba que la diferencia de sobrevida global fuera elevada. Entiendo que por lo menos en nuestro país el escenario de ribociclib se va a circunscribir desde el T2 en adelante, por lo cual, si bien me intentaría indicarlo, no lo podría indicar, pero había ensayos clínicos que estaban aprobados para y buscando el escenario de esta paciente como nuevos CERTs orales como camicentrante. El ensayo se llamaba Cambiados y sería una alternativa bastante razonable. Bien, yo querría consultarlos a los dos sobre esta paciente de 37 años, que ha preservado, que no ha sido mamá todavía, independientemente de su deseo de maternidad, si le indican análogo para preservar su función ovárica futura, sobre todo, ¿no es cierto? Evitar la falla ovárica. Sí, desde ya lo indicaría basado en estudios como el POEM, Option, discutiendo que no reemplaza todo el tratamiento que ya indicó Inés para poder hacer la preservación de ovocitos. No vamos a ser tan efectivos solamente indicando análogos, pero también tenemos la estrategia de pensar que si bien la paciente va a ser probablemente 5 años de supresión ovárica,
no solamente evitaríamos o trataríamos de ayudar a la fertilidad, sino evitar la menopausia precoz. ¿Vos también? Coincido totalmente. Definitivamente, como inicié la respuesta, es algo imprescindible en la paciente, obviamente en la que buscamos sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Excelente, Inés. ¿Crees que los análogos aportarán algo a La evidencia. las estrategias de preservación de la fertilidad? No hablo de la preservación de la función orgánica. La evidencia ahí es moderada, digamos, del impacto que puede llegar a tener, no es tan concluyente, pero la realidad es que es lo único que podemos ofrecerle en ese caso, para lo cual sí, también se le indicaría. Excelente. Quería hacerles una pregunta a todos, quien se sienta más cómodo me la pueda responder. Hoy sabemos que hay un incremento en el cáncer de mama en la mujer joven y sabemos también que en cuanto a mortalidad, como bien lo mostró Sabrina, a diferencia del cáncer de mama en las mujeres mayores, que desciende la curva de mortalidad, hay un estancamiento, hay distintas explicaciones, pero una de ellas es el aumento de la incidencia de los estadios 4 de inicio. Entonces, yo quería saber si a estas pacientes las estadifican de una manera diferente, quizás me podrán decir según la biología tumoral, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Brevemente. Avanzo yo. En el caso de las pacientes estadio 1, no hay mucha demostración de estadificarlas distinto a lo que solemos hacer. Nuestra tomografía y centellograma en general para la paciente que indicamos quimioterapia, lo indicamos. Creo que las guías europeas, las guías europeas reconocen la indicación del TET desde el estadio 2B. En ese escenario, si bien lo hacen más los europeos que nosotros, hay una tendencia mayor a indicar TET. Creo que nuestra institución indica PET, especialmente en pacientes con estadio 3. Pero vamos a estar atendiendo, sobre todo en estos escenarios de confusión, a estadificar con PET a medida que sea más accesible. ¿Incluirían cerebro cuando pedís tomografía o en algún subtipo? En el subtipo luminal no es tan frecuente, así que no liga y se hace una enfermedad con el volumen, receptores negativo y negativo para los pacientes. ¿Algo que quieran aportar, Gabriela? Sí, de repente en estadios 4, como dice el doctor, nosotros hacemos en casos especiales como por ejemplo triple negativo, un PET-CT. Y si es que existen los síntomas, completamos este PET-CT con una resonancia cerebral, ¿no? Porque en el PET no se evalúa muy bien la parte cerebral, ¿no? Para tener una correcta extensión de la enfermedad y poder planificar y evaluar luego la respuesta a los tratamientos. Solamente para acotar algo y no repetir lo mismo que ya hemos hablado, las guías, tanto las NCCN, las americanas como las europeas, nos indican pues que todos los pasos a seguir para la estadificación. La única cosa que yo por ahí agregaría es un perfilamiento genético, pensar en las NGS, tener en cuenta que hoy por hoy yo creo que es una herramienta muy útil, los biomarcadores que nos aporta para ser mucho más individualizados al momento de dar un tratamiento oncológico. Yo creo que sería lo único que acotaría a lo que han dicho los dos colegas. Muchas gracias, muy acertado tu comentario, Erika. Y ahora vamos a continuar. Quiero dejar nada más que el concepto que al lado B, ¿no es cierto?, de la oncofertilidad y la preservación de la fertilidad es la anticoncepción, así que es importante que la consejería en la anticoncepción la hagamos a lo largo de toda el camino del tratamiento de la paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. ¿Cómo seguimos? Bueno, efectivamente esta paciente con el resultado del Oncotype hizo un esquema de AC por 4 y travesanos por 12 y luego completó el esquema de hormonoterapia, el semestane y supresión de la función ovárica. Y 12 meses después de finalizar el tratamiento manifiesta el deseo de buscar un embarazo.
Aquí quiero preguntarle a Sabrina primero cómo encarás esto con tu paciente y conversando con ella, cuál sería el mínimo de tiempo que vos estarías cómoda realizando la interrupción que bien mostraste del positive, que nos da cierta seguridad en interrumpir en casos seleccionados la endocrinología para buscar un embarazo, pero tiene criterios de inclusión muy claros. Bueno, primero quizás compartir esto de que tengamos en cuenta que cuando la mujer tomó la decisión de que quiere embarazarse, va a ir por eso, por lo cual hay que acompañar mucho en esto como para que cumpla, digamos, los tiempos por lo menos que nosotros pretendemos, ¿no? Y yo en esta paciente en particular le diría, van 12 meses de su endocrinoterapia, de insupresión ovárica, completar lo que dice Positive, 18 a 30 meses, yo le diría, negociemos en 24, por lo menos tenés dos años de supresión ovárica, si bien el estudio Astra no incluye pacientes con inhibidores de la aromatasa, sino que estamos en una supresión ovárica, pero sabemos que en Astra 2 años de supresión ovárica son útiles, por lo cual si no, también quizás la paciente tuvo un montón de efectos adversos relacionados con la supresión ovárica que no le van a dar ningún beneficio. Entonces yo le diría esto, yo te voy a acompañar en tu decisión, extendamos un poquitito más, lleguemos a los 24 meses en lo posible de endocrinoterapia. Hay que remarcar la importancia del washout que tiene que ver de la medicación, para que después, bueno, busque el embarazo, y sí, también decirle que lo que tenemos evidencia es que ese embarazo, nacimiento y o lactancia sea en un plazo de 24 meses. Obviamente la decisión última, y vuelvo a repetir, si la paciente tomó la decisión, va a ir para adelante con eso. Pero bueno, tratar de que en esos 24 meses realmente la paciente retome su endocrinoterapia, ¿no? Y yo retomaría la misma con la que inició. Indica, ¿querés acompañar el comentario de Sabrina? Yo les quiero compartir un poquitito. Hay un análisis interino del POSIT Trial donde se han evaluado 2 cosas importantes en estas pacientes: la insuficiencia ovárica prematura y la baja reserva ovárica. Entonces, ellos han establecido como unos factores predictivos de la fertilidad que están asociadas al embarazo, y son, por ejemplo, 1, que ya lo conocemos, la hormona antimülleriana; 2, el estatus ovulatorio de la progesterona, que debe realizarse al 6º mes, según lo que dice este artículo de Alessandro Peccatori. Tiene que evaluarse al 3er mes la TSH y la prolactina, y también tiene que evaluarse la FSH, porque se ha visto que cuando la FSH está elevada, esto contribuye a que estas pacientes no tengan éxito durante el embarazo, reduce el éxito del embarazo. Y por ejemplo, en las pacientes en las que se encontró baja reserva ovárica, se vio que comparados con los pacientes que tenían adecuada reserva ovárica, solo se producía una tasa de éxito que me pareció muy buena, 47.7% de embarazos. Eso significa que la mitad queda embarazada y la mitad no. Sin embargo, por ejemplo, entre las pacientes que tuvieron insuficiencia ovárica prematura, sobre todo en pacientes que recibieron quimioterapia, esta tasa fue muy baja, y más o menos fue como 10.6. Entonces, creo que esto también, por ejemplo, para estas pacientes que entraron en el POSITIVE Trial, en las que son jóvenes y en las que estamos pensando que pueden querer este embarazo, deberíamos conversar un poco más cercano ya con el médico de fertilidad y tomar en cuenta todos estos factores predictivos que en el corte de POSITIVE Trial publicó Alejandro Peccatori, Hace el pie, Gabriela, gracias por plantearlo, porque justamente ahora íbamos a mencionar esto, la doctora especialista de medicina reproductiva, cómo vos, pacientes, y acotando estos datos que nos ha dicho Gabriela. Bueno, primero, nosotros no acompañamos a la paciente sin el ok del oncólogo y del mastólogo, para lo cual siempre pedimos autorización cuando viene una paciente con el antecedente
carcinoma de mama, que hablamos con el oncólogo y el mastólogo para hacer equipo y trabajar en conjunto. Una vez que tenemos la autorización, que tenemos el washout, ahí evaluamos bien la situación en la que está la paciente en ese momento, ¿sí? Idealmente hormona antimuleriana, porque la FSH y la LH varía en el ciclo y varía mucho interciclos, para lo cual el mejor parámetro para evaluar reserva ovárica es la hormona antimuleriana y un recuento de folículos centrales, que es contar los folículos menores a 10 milímetros que se encuentran en el ovario al inicio del ciclo. Si la paciente, el factor pronóstico más importante e independiente de cualquier otro es la edad que tiene la paciente, para ver si va a lograr el embarazo o no, ¿sí? La reserva ovárica, ¿para qué me sirve? Me sirve para pensar cómo va a responder esa paciente a la estimulación ovárica. No me va a hablar de pronóstico reproductivo, no me dice si la paciente va a lograr o no va a lograr el embarazo. Lo que me dice es si yo le voy a estimular la ovulación, va a responder con poco, con mediano, con muchos óvulos. Después sí, cuanto mayor cantidad de óvulos tengamos, más probable es que logremos ese embarazo. Pero principalmente es eso. Si la paciente esta paciente que tiene 37 años, si tiene una buena reserva ovárica, le vamos a dar 2-3 ciclos de chance de que se embarace sola, pero como tenemos 2 años para que vuelva a su tratamiento, tenemos que ofrecerle lo que más chance le dé de embarazo en el menor tiempo posible. Y eso probablemente sea iniciar una fertilización in vitro cuanto antes. Muchísimas gracias por los aportes de todos. En este caso creo que cuando encaramos el embarazo luego de un cáncer de mama es importante llevarle tranquilidad a la paciente de que en casos seleccionados es seguro, pero siempre tenemos que manejarlo primordialmente en el asesoramiento según el riesgo primero que tiene ese embarazo, ¿cierto? Y adecuarnos nuestras recomendaciones a ello. Y ahora vamos a pasar al próximo escenario, en el cual nos va a contar Lu. Sí, en este segundo escenario la paciente tiene 37 años, tampoco tuvo ningún embarazo todavía. El examen físico es el mismo, es un tumor de 2 centímetros, la axila clínicamente era negativa, pero la información de la biopsia en este caso es diferente, era un carcinoma infiltrante grado histológico 2, receptores hormonales francamente positivos, HER2 negativo, pero el 1567 del 8%. Ante este escenario se decidió realizar una cirugía conservadora de ganglio centinela y la anatomía patológica final informa un tumor de 18 milímetros, receptores hormonales del 90%, 1567 8%, y en la axila se resecan 4 ganglios, uno de ellos con una micrometástasis. En este escenario, Erika, ¿considerarías, entendiendo que en esta paciente es un luminal light, pensando en tu poca sensibilidad quizás a la quimioterapia de esta paciente tan joven, ¿considerarías utilizar una plataforma para definir tu tratamiento? Definitivamente es una opción que debe ser tomada en cuenta y que debe ser valorado por el equipo multidisciplinario. Utilizar una plataforma me va a permitir saber si la paciente se va a beneficiar o no del tratamiento. A pesar de que, como bien lo mencionaba hace un momento Sabrina, estos 2 estudios, TAILORx y Responder, muestran que independientemente de esto, pacientes jóvenes se benefician del tratamiento de quimioterapia, yo sí plantearía la posibilidad de hacerlo, independientemente de que sea un sector privado o público, la paciente debe hacer una plataforma genética, en este caso un Oncotype. Muy bien. Fede, tomando en cuenta que tiene una micrometástasis, que en este contexto, entiendo el razonamiento de Erika y me parece más que racionable hacerlo. Yo me paro quizás en el lado más conservador, si bien fue considerado el escenario de implementación con el TAILORx en una paciente joven menor a 40 años, premenopáusica, con los resultados que conocimos del Responder. La realidad es que no le bajaría la indicación de quimioterapia,
Creo que en el futuro Erika va a tener razón y que a muchas pacientes con micrometástasis les vamos a terminar definiendo por el perfil biológico, pero hasta ahora me parece la postura más rigurosa del estudio. Nosotros, entendiendo ambas posturas, nos alineamos un poquito más con Erika, tal vez más con la idea de los seguros. Pero tomarlo en cero y darle el beneficio de la duda a esta paciente de que ese beneficio de quimioterapia sea debido a la citotoxicidad de la quimioterapia sobre ovario. Entonces, la plataforma y supongamos que el resultado de la plataforma nos pide un rango score de 10. ¿Cuál sería, Erika, tu columna? Tu elección de tratamiento, ¿cierto? Dentro de este escenario. Teniendo en cuenta, justamente hace poco conversábamos un caso similar a este y es muy controversial. Realmente hubieron muchos criterios divididos con respecto a iniciar o no, si soy más conservador o más agresivo en cuanto al tratamiento. Si resulta que es un score 10, me pensaría y tengo criterios a la mano de utilizar tratamiento hormonal. Sin embargo, plantearía a la paciente el abanico de opciones, indicándole inclusive los resultados de los estudios, como para que tome ella una decisión sabiendo y conociendo cuáles son sus posibilidades pronósticas. No sé si estamos de acuerdo o no, yo realmente creo que... A la paciente que ella bajo ningún plan quiere hacer quimioterapia, ¿cuál sería tu esquema de hormonoterapia? Nuevamente iría a tratamiento pues de supresión ovárica, ¿sí? Y definitivamente utilizaría inhibidores de la aromatasa, seguramente exemestane, ¿sí? Y nuevamente inhibidores CDK4/6. Me voy ahí sí de forma agresiva y utilizaría lo que sé que hoy por hoy es lo mejor. Perfecto. El mejor esquema. Sabina, ¿estás de acuerdo? Ya que nos diste una clase tan bien nutrida de información y con mucha claridad. Sí, yo discutiría con la paciente el solicitar o no la plataforma. Coincido también un poco con Federico, lo que dicen los resultados del Responder. Hay que pensar que eran muy poquitas pacientes con micrometástasis, y si uno ve quizás los estudios en vida real, las pacientes con micrometástasis se parecen más a la CN0 que a la CN1, ¿no? En cuanto a resultados a largo plazo. Yo lo charlaría con la paciente y frente a esto solicitaría la plataforma. Y en cuanto a con este resultado, creo que no tendría indicación de quimioterapia con un RC de 10 y iría por la supresión ovárica y, como siempre, por la mejor supresión ovárica, que es lo que no hay duda que la supresión ovárica con inhibidores y la aromatasa es por lo menos la que tiene mayor beneficio absoluto, ¿no? Después veremos si lo tolera, si no lo tolera, pero que la indicación fuerte es apuntar a la supresión ovárica con inhibidores de la aromatasa. Por suerte para nuestra paciente que no quiere hacer quimioterapia, las guías también la acompañan porque lo dan como una otra. Ahora, la mejor endocrinoterapia, como bien lo dicen, es aquella que la paciente pueda tolerar. Entonces, quiero preguntarles, Federico, Erika, ¿qué seguimiento hacen de la adherencia al tratamiento de estas pacientes y cómo siguen los efectos adversos que sabemos que tienen, que son muy altos y que muchas veces, y está descrito hasta la mitad de los casos, no son abordados por los médicos tratantes? Brevemente, simplemente 2 estrategias que les sirvan a ustedes para poder monitorear eso. Bueno, lo que yo hago en mi consulta inicialmente es por lo menos, inicialmente los 6 primeros meses, tener una consulta mensual donde voy a tener un perfil de laboratorio completo, una batería completa, donde voy a analizar un perfil hepático,
un perfil renal, un perfil tiroideo y asimismo densitometría, teniendo en cuenta las toxicidades óseas que muchas veces se presentan en la paciente. Yo creo que básicamente eso, y tener un endocrinólogo también de cabecera, justamente para un apoyo en el sentido de todos los déficits que van a aparecer en los laboratorios, de ser el caso, ¿no? Coincido con la clínica, es una parte que, como coincidimos, que se va a ir con indicación probablemente de letrozol, ribociclib y supresión ovárica, teniendo 37 años, ya presumo que va a tener sequedad vaginal, que va a tener artralgias, así que como cuarto tratamiento le indicaría el ácido hialurónico, como quinto tratamiento le indicaría el ejercicio de resistencia, ya desde el vamos como para empezar, y quizás dialogar que puede llegar a necesitar dilatadores vaginales, estradiol tópico como medidas para la prevención de la atrofia vaginal. Primero también indicaría que se vaya de vacaciones antes de empezar el tratamiento, porque le va a resultar difícil el cambio, y al mes haría el primer control para dar la tolerancia, porque sabemos que en este escenario de menos de 40 años solamente 60% de las pacientes logran cumplir los 5 años mínimos de tratamiento que le voy a proponer, por lo cual es una paciente que voy a estar sospechando que probablemente tenga una alta probabilidad de incumplir su tratamiento. Así que plantearía un seguimiento cercano el primer mes y luego con la mamografía y ecografía, que será los 6 meses de la mano. ¿Y cuál sería el mínimo tiempo de supresión de la función ovárica que vos estarías? En esta paciente en particular de 37 años, plantearía 5 años, sé que la mediana son 4 años, así que probablemente con 4 años me conforme, pero si sigo la indicación de natalidad de ribociclib, como tiene que usar letrozol, 3 años va a ser. Gabriela, si me permitís, que quería agregar una cosita. Sí, claro, quería agregar esto, que creo que en la consulta de todos los días, de lo que más se quejan las pacientes, de los sofocos, se quejan de la sequedad vaginal, de la dispareunia, que son lo que más afecta en estas mujeres su calidad de vida. Creo que, así como le indicamos la supresión ovárica y somos insistentes con la adherencia a la medicación, indicar el descenso de peso en las mujeres con sobrepeso y la actividad física le cambian radicalmente la calidad de vida, que parece algo menor, pero las ayuda muchísimo, sobre todo con los sofocos. Y después la sequedad vaginal, que es el síntoma más fácil de tratar. Y que para eso también tenemos un montón de medicación, una hormonal que sabemos que está indicada y que se puede utilizar en estas pacientes. Y creo que con esas pequeñas estrategias ayudamos muchísimo ya desde el inicio del tratamiento, que puede ayudar a sostenerlo, ¿no? Y este es el último caso que nos va a presentar Lupe para brevemente darnos lo que... Supongamos que en este tercer escenario la paciente al revisarla tiene un tumor de 2 centímetros, pero la axila clínicamente era positiva, entonces se pulsa tanto la mama como la axila, y en la mama era un carcinoma infiltrante grado trópico 2 con receptores hormonales positivos 80 y 40, un 37 de 35%, la axila también positiva con características similares microquímicas, y se decide hacer una coaractectomía y linfadenectomía, en donde tenemos un carcinoma grado trópico 3 de 28 milímetros. En la axila se resecan 10 ganglios, de los cuales 5 eran positivos con macrometástasis. En esta paciente, si se hubiese, por las razones que fueran, optado por la adyuvancia, Fede, como oncólogo, ¿cómo hubieses encarado el asesoramiento de la oncofertilidad? ¿Te hubieses plantado por qué no, o lo hubieses acompañado? Desde ya hubiera acompañado el escenario de hacer una estrategia de oncofertilidad. Sabemos que redunda en no alterar el beneficio de la paciente. Si hubiera considerado el daño adyuvante, hubiera sido razonable en una paciente con un tumor grado. En ese momento era 2, bueno, con grado 3 hubiera estado un poco más conforme con la idea de plantear una adyuvancia, sobre todo esperando resultados del estudio terminal, no tanto quizás con la intención del desencadenamiento. Pero no que hubiese... No hubiese. Y en esa voz tampoco, ¿no es cierto? Lo que hubiese podido hacer en tiempo y forma mientras que la delegación haya sido oportuna. Totalmente. Y darle la oportunidad de decir siempre a la paciente.
Y en este escenario, ¿qué adyuvancia que hubieses? Y yo vengo intentado con de esta mesa hacer que el hecho de tratar lo más completo posible con ACE, con la ciclina, con taxanos, con la bemaciclina, con supresión, con letrozol. Erika, si esta paciente ahora, nos enteramos después, que tiene una mutación BRCA2, ¿cómo articularías el tratamiento actual? Definitivamente utilizaría pues un inhibidor del PARP basándonos en los estudios Olimpia y la forma de utilizar es Olaparib por lo menos cada 28 días por un año. Yo creo que esa sería la forma y obviamente la forma en la que yo variaría mi indicación. ¿No darías inhibidores ¿no? O alguno además? Podría. Está recomendado por decisión de expertos secuenciar primero el inhibidor de PARP y luego el inhibidor de CDK, sabiendo que el estudio del Funarquet está elegido el inicio de la clase muchos meses después, pero también soy consciente de que muchas cosas. Creo que hay muchísimas cosas más para discutir, nos quedamos con muchas ganas de seguir comentando, sin embargo, por razones de tiempo, lo más importante que nos llevamos es tener en cuenta toda esta lista de situaciones que nosotros no podemos dejar de encarar apropiadamente con cada una de nuestras pacientes. Les entrego podio. Muchas gracias, doctora Candás. Invito al doctor Juan Carlos Rodríguez a su palabra de cierre. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que el foro estuvo excelente. Se tocaron, creo que todos los temas que hemos debido tocar y con un profesionalismo y como debe ser el manejo de estos pacientes multidisciplinario, en el que estemos incluidos todas las subespecialidades que hacemos mamá. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La asistencia fue excelente y esperemos que continuemos así. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Mi agradecimiento en particular a cada uno de los panelistas por cada uno de sus aportes. Gracias, Gabriela, por tu posición. Sabatini también. Bueno, esperamos en la próxima reunión del mes de septiembre no vamos a tener foro y será el mes de octubre y el tema será plataforma genómica. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.